Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sin dita más de clase, cerrando ya como el primer ciclo de la parte de matemática. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al día de hoy, a la nueva clase. Las recomendaciones de siempre, que le den like al video, que se conecten. Para los que llegan por primera vez, no se preocupen. Empiezo a saludar por acá Indira, Brandon, María José, Sara, Juliet, Laura, ay, Mildred, Lauren, Indira, Karen, Cassandra, Sara Torres, Lauren, Jaime, Silvia, Rosana, Daily, hola profe, Vanessa, bien, Valentina, y a medida que Karen, que vaya viendo uno nuevo, los voy saludando a todos. Uy, espero estén muy bien el día de hoy. Miguel, John, Mariana, Laura Senecal, que hay varios, Julie, Viviana Viveros, hola, Dana, Sofía, María José, Sofía Lorena, Yalila Leclerc, Yalila Leclerc, y cambiaste la imagen, Yalila. Sofía Lorena, Lorena Pérez, Daniel Riascos, María Camila, Carlos Andrade, Jonathan Barón, Brigitte Zambrano. Buenas noches, ¿cómo están? Saray, Diego, José. Listo, ahí. Frescos que con las preguntas vamos a intentar que tengan más definición. Así que si quieren con la... Uy, sí, Silvia, muchísimas gracias. Mucho mejor. La semana pasada estaba todo apestado. Ya esta semana no. Esperando el primer aguacero que me toque esta semana y otra vez con peste. Mm, estén... Estén de pronto al tanto con los correos. Recuerden que la semana entrante son solo preguntas de ustedes que tengan para hacer un refuercito, como para ayudarles. Pero recuerden que son preguntas de temas que ya hayamos visto. Ejemplo de geometría notacional, no hagan preguntas porque ese todavía no lo hemos visto. No, Paula, acabamos de iniciar, entonces la profe de química se iba alargando un poquito ese temita, entonces mientras vamos ahí, alargamos 10 minuticos, no hay problema al final. Sí, Laura, entonces envíenme preguntas, si quieren envíenme la pregunta y me envían una imagencita de cada uno de ustedes o la foto de alguno de ustedes y la ponemos y así ya les queda perfecto el minutico, los 15 segunditos de fama. La verdad, Lauren, no, este fin de semana no, Sofía, Lauren, Laura, los que me están diciendo que sí, las preguntas no es que los ignore, la verdad, para serlo muy sincero, no he revisado el correo esperando que me toca esta semana preparar la clase de la semana entrante con todas las preguntas que vayan. Todas las que quieran, Vanessa, envíenmelas al correo, si no son de esta clase, si son de esta clase las hacen de una vez y empezamos con el proceso. Entonces, ¿qué hay, Juan Camilo? ¿Cómo está? Entonces, para las personas que vienen por primera vez, no se preocupen, traten de ponerse al día con los videos. Recuerden que las clases vienen como por bloques, no vienen continuas en matemáticas. El correo es para si tienen alguna duda, pregunta, observación, duda, si necesitan los lineamientos del 2017, que ya se los he enviado a un montón de gente, pero si los necesitan, me escriben y yo con todo gusto me tomo el trabajito, no inmediatamente, pero me tomo el trabajo de responderles o de tomar las preguntas para la clase. Es que la semana entrante, Camilo, tenemos la semana para compensar muchas cositas que a veces se le escapan a uno por el correo, por todo. Entonces, el proceso lo complementamos un poquito con preguntas de ustedes. Me las envían al correo, yo las proceso y a trabajar. Solo por mencionar, Mónica, 132, solo por mencionar. Es solo una cosa que estamos aquí verificando. ¿Cómo están? Entonces, proporcionalidad, variación, tiene algo que ver con funciones y plano cartesiano, sino que es que el título era demasiado grande. Entonces,
Características de procesos simples, retomando, continuando con como cerrando ese espacio donde son temáticas que no necesitan una conceptualización muy grande, pero que sí se utilizan muchísimo en la prueba saber y que si somos muy conscientes como que no tienen como un tema, no, un ámbito muy claro en el proceso. Tantan, Juliet, Aldemar, claro, hay bastante. Esperemos a que les vaya muy bien. Sigan participando, los kits están ahí en el proceso, ya saben que al finalizar el proceso de clases se van a entregar los kits, no sé cuántos son, pregunten, por ahí les darán información, Mónica sabe, pregúntenle a ella, que no, no sé, del ciclo de las clases. Hola Carol, Mónica, por ahí la nombré, pero no he visto que me pregunten, es que ustedes escriben muy rápido y mucha cosa. Mucho mito, uno no pierde el examen del ITFES, recuerden que el ITFES no lo pierde, salvo que uno esté en proceso de validación, para validar si le piden un tope mínimo, entonces no se preocupen, si son estudiantes de grado 11, no hay inconveniente, si van a proceso de validación, si tienen un tope y eso deberían, si alguno de ustedes va a ir a proceso de validación, debe tener eso ya actualmente muy claro. ¿Cuál es el puntaje mínimo que necesita para aprobar la promoción como tal? Eh, por acá está Carol, Laura, Silvia, Sara, Camilo, Edwin, Aldemar, Laura, Paula, y me merezco un 5 para que no se traume. Cassandra, Daniel, listo. Entonces, variación proporcional. En sí es como de esas preguntas que usan plano cartesiano como tal para representar información y que a partir de eso yo dé cuenta de la pregunta o a partir de un contexto esté la información representada en características cartesianas. Entonces a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, una aclaración que creo que no la había hecho un poquito por descuido y es el manejo de plano cartesiano, mis amigos. Una de las Uno de los errores que se cometen constantemente es que uno no identifica, creo que en física les hice la recomendación, de que cada vez que tengan representada información en plano cartesiano, se tomen el trabajo de verificar qué características son de las que estamos hablando. ¿Por qué se le llama a este núcleo variación proporcional y representación en el plano cartesiano? Es la temática completa, así se llama. Y le trabaja bastante fuerte. ¿Por qué? Porque se encuentra alguna relación. Entonces, implícitamente a esto hay algunas funciones. No todas, pero sí hay una que otra función, concepto básico de función. Entonces, vamos como a verlo un poquito por ahí, teniendo en cuenta que tenemos pendiente la clase de funciones, como para echarle una miradita a esos aspectos como tal. Entonces, sin más preámbulo, vamos. Estaba diciendo eso, Laura. Entonces, de funciones vamos a tener una clase de funciones algebraicas, bueno, dos. Y dentro de esas dos clases vamos a ver una de funciones trigonométricas, aunque para serles muy sinceros, hola Fernanda, quietos ahí, funciones trigonométricas. No es que sean tan importantes, no es que se usen en gran medida las funciones trigonométricas. Entonces empezar ahí al proceso. No es que no vea, sino que es que ustedes escriben muy rápido, Carmen. Carmen, Carol, Luisa. A los que no he nombrado frescos que por ahí los voy colocando. Listo, entonces miremos. Empecemos con esta. Este tipo de información me da a entender una relación proporcional. Por más de que no se utilice el plano cartesiano, son preguntas que manejan una correlación, es decir, una variabilidad en alguna proyección. Es decir, si se dan cuenta aquí de alguna forma hay una relación de proporción, entonces podemos saber si la identifican y aquí vamos a identificar dos conceptos, uno que es directo y otro que es inverso. Proporciones directas e inversas. Intenten responder esto y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y yo termino de nombrar a todos los que no he nombrado. Vanessa, vamos a ver.
Sí, yo sí creo, Vanessa, debe estar mal. Lo que pasa es que al ICETEX no le conviene, pero nadita, lo de ser pido paga, entonces están por ahí eh, como dolidos. No es que allá, miren, mientras van respondiendo les voy sacando algunos mitos de la cabeza que ustedes tienen. Bueno, para la universidad, sí no sé cómo es el cuento ahí dependiendo de la universidad a la que vayan a presentarse. Eso sí lo define cada vez como política individual de cada una de las universidades, por más estatales que sean, cada una tiene a partir de sus características sus procesos, como son las universidades estatales en el Huila, que la conozco, en Santander, en Antioquia, universidades que de una u otra forma manejan el proceso del ICFES o un examen de admisión. En donde, no sé, si es aquí en la Nacional de Bogotá, o bueno, si es en la Nacional en Colombia y en la de Antioquia que tienen más o menos el mismo proceso de admisión, ellos lo que hacen es que tienen como un estándar por encima y a partir de ahí organizan a todo el mundo y del de primer puesto al último puesto así empiezan a elegir carreras. Si usted en el primer puesto quiere elegir una carrera con poca oferta, no hay ningún inconveniente. Y si usted es de buenas, puede estar en el último puesto y le haya quedado su cupo en matemáticas, pues lo puede elegir. En otras universidades que utilizan el examen del ITFES, como la Universidad del Caquetá, de la Amazonía, perdón, y digamos la Universidad del Huila, que no me recuerdo exactamente el nombre ahorita, ellos tienen distintas tablas. Alguna vez vi la tabla que manejaba la Universidad del Huila y eran altos los puntajes, pero tampoco por encima de 400. Sofía, lo que pasa es que es del menor al mayor puntaje, del mayor al menor puntaje, Sofía, eso no hay ninguna otra cosa. Lo que sucede es que queda uno clasificado de tal a tal puntaje, primer grupo, de tal a tal puntaje, segundo y sucesivo. Los que quedan en primer grupo, pues eligen de primera la carrera. Y listo. Cualquier universidad a la que ustedes aspiren es bueno decidir. Toda formación es necesaria. Rosana, escríbeme al correo y te mando algunos pensum que hay por ahí. Listo, ve. Sí, hay algunas universidades que son por lo reducido de los cupos, Edwin. Valentina, la USCO. La USCO, gracias. Esa era el término, la USCO. Listo. Entonces, mirando acá la relación, lo primero que deben analizar, ¿por qué entra en este tipo de proceso? Porque sin ser directamente proporcional, si tienen un aumento proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si una de las variables, en este caso que es edad, tiene un aumento, la otra también tiene un aumento. Es decir, no podemos verificar exactamente cuándo está aumentando, pero sí tiene un aumento como tal. De aproximadamente 3. Cambio de uno a otro es aproximadamente 3 punto algo, 4. Es el valor de cambio de uno a otro de los valores. Dice, se encuestó un grupo de personas de diferentes edades sobre el dinero que gastaron en transporte público en el último mes. Ya aquí tenemos, entonces, lo primero que tienen que entender es que este tipo de cosas también lo puedo establecer en una relación ecuacional. Entonces, a partir de esa información yo puedo interpretar esto como una ecuación. Entonces, cuando la relación, digamos, no estoy diciendo que sea esta pregunta, es como edad igual a dinero gastado más 5, ejemplo, por citar un ejemplo. ¿Qué me dice? Que a medida que cambia el dinero, es decir, aumenta el dinero, aumenta la edad. Entre mayor edad tenga, mayor dinero gasta, es directamente proporcional. Una fórmula que es directamente proporcional, digamos por citar una, es la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. A mayor masa, mayor fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. Pero al cambiar la estructura de la ecuación, podemos convertir la misma relación en inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si ejemplo este aumenta, este va a disminuir. Es una información muy importante tenerla clara porque hay muchas preguntas, principalmente en los exámenes de admisión de las universidades,
que los ponen a jugar con esa característica. Dada tal ecuación, si aumenta 4 veces tal variable, ¿qué pasa con tal variable? Entonces piden que uno establezca claramente la relación entre unos y otros. ¿Estamos? ¿Claro ahí? Listo, entonces ahí vamos. Mirando esto acá, entonces lo que sucede aquí sencillamente es que nos piden dar cuenta de la información a partir de estas afirmaciones, de la tabla a partir de estas afirmaciones. De acuerdo con la información de la tabla, la de estas personas y el dinero que gastaron en transporte público está correlacionado. Eso es lo que tienen que definir. Una cosa es directamente proporcional, otra cosa es correlacionado. Directo es cuando están manejando la misma proporción. Ejemplo que si uno aumenta el triple, digamos, el triple de fuerza equivale al triple de aceleración. Es directamente proporcional porque aumentan exactamente en la misma proporción. Directamente correlacionados es cuando uno aumenta y el otro aumenta, aunque no en un factor proporcional. Están correlacionados ¿por qué? Las personas menores de 30 años gastan menos dinero. A mayor edad, miren, esto no es un factor, no una afirmación a partir de este concepto. Es que aquí me piden que defines por concepto, que entienda qué es. En sí la respuesta tiene que ser algo que me diga que si uno aumenta el otro aumenta, en pocas palabras. Aquí me dice que las personas menores de 30 años gastan menos dinero, no tiene una relación. Siendo afirmativo, no es una relación de esta pregunta como tal. A mayor edad, más dinero se invierte en transporte y viceversa. Esa podría ser. A mayor edad, mayor dinero se gasta. ¿Sí ven? Esta podría ser. La C. A menor edad, más dinero se invierte en transporte y viceversa. A menor edad, más dinero se invierte. No, miremos que entre mayor la edad, el valor del dinero se va aumentando. Entonces quiere decir que esta es inversamente correlacionada. Y acá son directamente correlacionados. Y las personas mayores de 30 años tampoco. Entonces la respuesta en este caso es la B. ¿Por qué? Porque muestra una relación directa entre las variables. Una aumenta, la otra aumenta. Así no sea proporcional, pero sí es correlacionada en los factores. ¿Listo? Tengan en cuenta esa característica. No es lo mismo directamente proporcional a directamente correlacionado. Son cosas distintas. Directamente correlacionados que sin importar el factor uno aumenta y el otro aumenta. Directamente proporcionales o inversamente proporcionales es que cambia una con la otra en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que si uno aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Que si uno aumenta 5 veces, la otra disminuye a una quinta parte. O que si uno aumenta 10 veces, la otra aumente 10 veces. Siempre en el mismo factor proporcional. Esa es una de las cosas que ustedes en primera instancia siempre tienen que hacer. Verificar de las respuestas cuáles son las más fuera de contexto en el proceso. Ah, María José, claro, sí, María José. La más fuera de contexto son la A. ¿Cree que se le acabó la tinta otra vez a la espera? La A y la D. ¿Por qué? Porque solo toman una imagen de un pedacito de la información. Y para entender que es directamente o inversamente correlacionar, es en toda la secuencia de valores en el proceso. Hay muchas formas de utilizar esa información. Desde aparentemente una información estadística, que no necesariamente si tiene una gráfica de barras es estadística como tal, puede uno almacenar, porque de todas maneras esto sigue siendo una gráfica cartesiana, donde se manejan dos ejes, y a partir de ahí se puede establecer la información. De Mateo Quiroga la D, David la D, Kevin Cruz
Se adelantaron los chicos el día de hoy. Sebastián, la D. ¿Cómo saben que es directamente proporcional? Porque de una u otra forma les piden hacer un proceso de regla de tres, llamémoslo de alguna forma, como por darle un título. Es decir, en este caso, a partir de la información del total de visitantes y el porcentaje que tienen establecido, me piden establecer ciertas cantidades. En este caso, como los porcentajes son todos poco enteros, entonces va a ser un poquito de aproximación en algunos aspectos. Por eso les hablan acá entre 15 y 25. ¿Por qué? Porque como los porcentajes no son tan exactos y la cantidad tampoco es muy entera o exacta que digamos, los valores pueden estar oscilando en un rango, no en un valor directamente. Entonces, por eso, para evitarse el uso del decimal, en las preguntas lo que hacen es poner rangos de cantidad entre tal y tal, menos, más. Entonces, son términos que se usan cuando yo no quiero dar la respuesta exacta, sino que sé que muy posiblemente no les va a dar a todos la misma respuesta, sino les va a dar una respuesta aproximadamente parecida. Más de 200, Jaime Esteban Gil A, Cristian A, Carol, Portocarrero la D, Jaime la A, Carol. Inténtalo hacer, Carol, por favor. Esa es una regla de tres básica en este caso. Recuerden que para la regla de tres uno coloca cantidad y coloca porcentaje, y a partir de ahí, como son cantidades proporcionales, el proceso sale por sí solo. Ya miramos, Yalila Leclerc, Cassandra, María José, Jaime, Haider, Mariana, Daisy, Miguel, Mildred, Cassandra Cruz, Carol, Karen, Camila, Cassandra, Luisa, María José, Paula, Carol, Sofía Lorena, Cristian, Sara, Daily, Sofía, Jaime, Lauren, Elías, Lauren Micolta, la A, Enoch, Daniel. Analícenlo bien. Entonces, démosles. Brandon, Dana Criollo. A mí me parece que Dana estaba desde el año pasado, creo yo. No sé, me suena mucho desde el año pasado ese nombre. Jaime Esteban, Juan Valdés, Aldemar. Saray, Góngora, Elías, Aldemar, listo. Miremos, pues me dan un total de 261 visitantes. Entonces, a partir de ahí, ese es el análisis del 100%. 261 es el 100%. Ahora lo que hay que hacer es verificar. Miren, estas preguntas son de trabajo, las que no se centran en una afirmación específica, sino la pregunta es o diga cuál es falsa o diga cuál es afirmativa. Entonces hay que verificar todos. No directamente, porque es que hay algunos que lo podemos hacer por cálculo mental. Y otros, pues, verificar. Ejemplo acá. Menos de 130 visitas. 130 es aproximadamente la mitad de 261. Entonces podemos decir que por aproximación 130 es aproximadamente el 50%. Porque es casi la mitad de 261, entonces es casi el 50%. ¿Qué me dice? Menos de 130 visitantes acudieron a la página para hacer tareas. Entonces toca mirar cuál es la página para hacer tareas. Hacer tareas, investigar, me interesa el tema, entretenimiento, casualidad, ninguna de las anteriores. Menos de 130 visitas acudieron a la página para hacer tareas. Sí, efectivamente menos de 130 visitas. ¿Por qué? Porque es menor al 36.4%. Pero dejémosla ahí como en... ¿Por qué? Porque está como muy de pasada, porque no sabemos si el que entra a investigar también vaya a hacer tareas. Es ahí el dolor de cabeza en algunas preguntas.
que es un poquito ambigua la situación, o que el que entró a hacer tareas es porque le interesa el tema. Entonces esa ya la podemos como tener ahí, de que no es del todo incorrecta, pero tampoco satisface del todo la información. Entre 15 y 25 visitantes acudieron a la página por casualidad o entretenerse. Casualidad o entretenimiento. Entonces, lo que me están diciendo es cuántas personas hacen este porcentaje. Lo único que hay que hacer acá es sumar 0.8 y 1.5, 2.3%. Entonces, ahí sí como que es necesario hacer aproximadamente en la operación del valor. Miren, las operaciones básicas uno creería que no, pero son vitales. En este caso, si ustedes no saben operaciones básicas, va a haber un poquito de inconveniente. Un poquito dispendioso el proceso. Recuerden que yo les he dicho que cuando estemos en clase tengan algo en que escribir para hacer esas operaciones, porque les garantizo, y no es por demeritar, pero no creo que haya alguien que sea capaz de hacer esta operación mentalmente. Es este con este con este. 261 por 2,3 sobre 100. Puedo hacer aquí directamente el resultado como quiera. Entonces lo primero que tengo que hacer es la multiplicación. Hagámosla por acá. 261 por 2,3. 3 por 1. Recuerden que cuando hacemos operaciones con decimales en multiplicación, multiplicamos común y corriente. 3 por 2, 6, 7, 2, 12, 1, 4, 5. Y nos da 3, 0, 1, 0, 1. ¿Cuántas cifras decimales hay acá? 1. Entonces ahí ya nos queda aproximadamente 600 sobre 100. Quiere decir acá que simplificando nos va a dar el 6 personas. Aproximadamente 6 personas entraron a entretenimiento o casualidad. Entonces quiere decir que la B es incorrecta, porque dice que entre 15 y 25 personas. Y las que entraron son solo 6 en el proceso de la regla de 3. ¿Sí ven que es vital la regla de 3? ¿Por qué? Porque me da una cantidad exacta que yo pueda comparar. Y ya puedo refutar con total seguridad la respuesta. 200 van siendo como el 75%, sí, aproximadamente. Sí, haciendo un cálculo así como aproximado, sí. Sí, aproximadamente 30 visitantes acudieron a la página por el interés hacia el tema. Entonces, interesa el tema, entonces ahí misma situación. Si ustedes quieren aproximarlo y evitarse la operación, lo pueden hacer con 30. Vuelve y juega el proceso. Hay que hacer exactamente esto mismo, pero ya cambiando acá el valor, siempre con el total. Pueden hacer los cálculos porque 30 es aproximadamente un tercio pues va al mismo valor. Pero entonces tenemos que hacer miremos, 30 personas, miremos si equivale al porcentaje de 30%. Eso lo juegan, si ven que el porcentaje es casi igual a la cantidad, eso lo hacen de aposta, para que uno se confunda y logre de pronto no diferenciar entre el porcentaje y la cantidad. Entonces X con este valor con 100, entonces ese va a estar un poquito difícil. Nos queda 30 por 100 sobre 261. 30 por 100, 3000 sobre 265. Y ahí tenemos que hacer la división a ver cuánto nos queda. ¿Recuerdan cómo se dividían decimales? Ojalá y no. De paso repasamos algunas operaciones básicas. 78 personas fueron por interés. Ah, gracias, ya me evitaron el proceso de la operación. Se me perdió. Y aquí dice que aproximadamente 30 visitantes, cuando lo que me dicen acá es que es 70 y algo de personas. ¿Será que es necesario hacerla? Yo sí creo. 3000 dividido 265. Verificamos una forma, bueno, no tan fácil, pero sí óptima de poder hacer la división, es empezar a hacer el proceso de la situación. Entonces 265
en 3000. ¿Cuántas veces cabe en la situación? Espere que acá creo que algo hice mal. Aproximadamente 30 visitantes acudieron a la página por el interés hacia el tema. Entonces ese porcentaje a qué equivale en el proceso. Una de dos, o calculan el porcentaje acá de me interesa el tema, o calculan a qué porcentaje equivale el valor. Entonces acá 1 por 265 a 335, 350, cabe una vez. Aproximadamente este es el 11% y tiene que dar casi el 30%. Alguien lo hizo ahí al revés, encontrando cuántas personas equivale casi el 30% de esa cantidad. Misma situación. Todo ese proceso es el examen del ITFES como tal. Y el último, más de 200 visitantes acudieron a la página para investigar o hacer tareas. Hombre, si ya calcularon el día acá, se van a dar cuenta que las cantidades son muy parecidas, son 70 y tantos. Entonces, va a decir que no va a equivaler al valor. Entonces, como quien dice, la respuesta desde un comienzo la teníamos. Pero siempre que la respuesta, opción de respuesta para ustedes, la correcta sea la A, revisen las otras opciones. Porque muchas veces uno cometió un error en el proceso y al verificar las otras opciones de respuesta encuentra una otra correcta. Entonces uno lo pone a reevaluar la información y se da cuenta que de pronto eligió mal. No quiere decir que siempre que uno elige la A está mal, ¿no? O está bien. Pero sí nunca se confíen de que la primera respuesta que evalúen sea la correcta. Si les da, déjenla ahí como pensando hasta que la hayan verificado como hicimos acá. Ya después de que la verificamos, nos da el resultado. Esta es un poquito más compleja porque tiene muchísima información. Esas tablas que dan mucha información es necesario tenerle mucha claridad. No, la respuesta correcta es la A, Sofía. 261, sí. Da exactamente lo mismo, que pena. Da la misma situación, aquí nos da 39, 390 y nos da 1. Qué pena con ustedes. Sí, no sé por qué coloqué 1. 5, perdón. Pero no altera el porcentaje, da entre 11 y 12% nomás. La respuesta es la A, por favor. Lean muy bien, muy bien. No cambia mucho. No va a cambiar mucho, sí es bueno tener en cuenta esos procesos, pero no, en este caso la pregunta no va a cambiar mucho. Valentina dice que ganó. Venga, de las apuestas que ganen a mis costillas, por favor me envían una parte, ¿no? Hijos, lo que pasa es que ustedes escriben mucha cosa que no deben escribir y se me pierde muy rápido el espacio del chat. Así que por favor. No, esa pregunta no salió en el ITFES. Esa salió en el... Ah, sí, salió en un ITFES, pero de hace mucho rato. Se usa mucho en simulacros. 27 de marzo del 2010. Quiere decir que ese examen tuvo que haber sido como el del 2010 o 2011. Que tienen a usar gráficas muy cercanas. Angelina Rojas dice la B. Sofía dice la B. Silvia dice la B. Mariana Espinosa dice la B. Es inversamente proporcional. Cuando son inversamente proporcionales, es que no hay una situación. Ejemplo, si yo digo que a mayor velocidad, menor tiempo, es decir, un carro a 30 kilómetros de velocidad, digamos acá kilómetros por hora, gasta un tiempo de, no sé, 1 hora en llegar a cierto sitio. Si la velocidad se duplica, ¿cuánto tiempo llevaremos? Que Manuel me pregunta. En este caso, al aumentar la velocidad, el tiempo que voy a tardar va a ser menor, entonces es inversamente proporcional. En la regla de 3 lo que cambia es que multiplicamos
en este sentido. Es decir, aquí vamos a multiplicar estos dos y sobre el que queda es este. 30 por 1 sobre 60. 30 por 1 y nos da efectivamente que el resultado es media hora o un medio o 0.5 de hora. Entonces, a mayor velocidad, menor tiempo. ¿Cómo nos queda cuando es inversamente proporcional? Las cantidades enfrentadas, no en cruz como es cuando es directo, sino las cantidades enfrentadas. Ve. Esto es un poquito más de verificar que la información sí esté tal cual la están pidiendo. Esta es bastante ambigua, por cierto. Miren lo que sucede entonces. Aquí tienen que tener claro qué es cada uno de estos ítems que están englobando cada una de la información. Ingreso está en este rango. Valores de lo que van a dar como subsidio y valores de la cantidad de dinero. Y ten en cuenta que es un poquito antigua porque el sueldo mínimo estaba en 535.000 pesos aproximadamente. Actualmente está en 730 y algo. Entonces la pregunta tiene al menos 2 años, 3 años de vigencia. Y aquí lo que le van a prestar. Entonces, si se dan cuenta que hay unas cantidades directamente proporcionales y otras inversamente proporcionales. Ejemplo, entre los ingresos y el valor del subsidio que le van a dar, hay una relación de inverso. A mayor sueldo, menor subsidio. Es lo primero que tiene que tener. Sí, es como el más estándar de los que se tienen. De pronto procedimentalmente uno hace algo distinto, Ian, pero siempre es en sí la regla de 3. Es una misma regla de 3. Lo que uno hace siempre viene dado en esa situación. Paul Ramos, Julián Mosquera. Julián me dice que 737. Bien, entonces miremos acá. Dice, con el salario SFB, subsidio familiar de vivienda, más los ahorros con los que cuenta el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitar el banco es... Entonces, ¿cuánto de...? Miren lo que le están dando acá. De hecho, casi que ni siquiera tiene que ver con la información. Los ahorros con el que cuenta el grupo familiar, ya tiene un dinero. El crédito que obtenga una entidad financiera, otro crédito, se puede comprar el total de la vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitar al banco es ahorros, crédito, más subsidio, es equivalente al valor de la casa. Entonces, ¿cuánto será el valor del crédito? El valor del crédito es lo que me haga falta respecto al valor de la vivienda. Esto es una relación de dependencia. Una ecuación es un valor, una relación de dependencia, entra en el aspecto de proporcional. Digamos, tenemos que la vivienda vale, no sé, 30 millones. Me prestan 22 millones y tengo 1 o 2 millones ahorrados. ¿Cuánto me hace falta? Pues, ¿cómo hago la operación? Pues el valor de la vivienda menos lo que tengo ahorrado, menos lo que tengo el subsidio, me queda el valor que yo debo solicitar de crédito a la entidad financiera. Respuesta, la B. Daniela dice, valor del crédito, ingresos más ahorros más subsidio más el valor de la vivienda. No, imagínense uno solicitar un crédito de esa cantidad. C, valor del crédito, ingreso más ahorros menos subsidio más valor de la vivienda. No, tengan en cuenta que todos lo tenemos es que restar al valor de la vivienda, porque el valor de la vivienda es el total que necesitamos reunir. Valor de la vivienda más subsidio, no, porque eso se lo restamos, porque ya tenemos una parte pagada de la casa y menos los ahorros, porque eso es la cantidad que ya no me hace falta. Lo que estamos definiendo es el valor del crédito. Era un poquito de interpretación, un poquito de no dejarse embolatar con toda esta cantidad de información. Hay otra pregunta con esa tabla, que ahí de pronto sí va a estar aplicada la información.
Véanla, está un poquito más pequeña, pero es exactamente el mismo contexto, la misma tabla de información y es una representación a partir de ahí cartesiana y a partir de esa información si viene la pregunta como tal. La gráfica, miren, la gráfica presenta una inconsistencia. Eso no es un dato, no es una pregunta, sino es una afirmación. Le están diciendo la gráfica está mal. Entonces diga por qué está mal. Es lo que tienen que hacer. Mm, entonces, Natalie Guzmán, hola Natalie. Daniel. Carol Portocarrero. Profe, porque en sus clases todo me queda bien, los simulacros no. No sé, contextualización, relajación, de pronto no la clase está un poquito más tranquilo y está con la intención de que puede fallar. Entonces, cuando ustedes están haciendo eh, un simulacro, se sugestionan mucho de pronto. Karen, Nairobi, la de no es. Eso es lo primero. Empiecen a descartar. Cuando no esté muy claro la información, empiecen a descartar. Mariana, Diana Milena, Valentina, Kevin, Cristian, Lauren, Sebastián, Mildred, Jaime. Listo. En el proceso ustedes tienen el tiempo de reevaluar su respuesta. Juliet, Sebastián, la de Daniel. Sofía dice que ni la A ni la D, Rosana dice que la D, Brandon dice que la B o la D. Tengan en cuenta que al final tienen que decidirse, ¿no? Natalie, la A y la D están descartadas, dice Natalie. Carol dice que la B. Una de las cosas o uno de los procesos básicos que uno hace es descarte directo. Uno empieza a descartar opciones de respuesta que no están ajustadas a la información y a partir de ahí va llegando. Una de las formas más básicas de llegar a la respuesta es no llegando a la respuesta correcta, sino eliminando las incorrectas. No, no sé. No, es que hay veces no leen esto de inconsistencia. Entonces tienen que leer la relación de inconsistencia. Listo. Nairobi dice la B. Jesús dice la B. Cassandra dice la B o la D. John Restrepo dice la B. Daily Sofía dice la D. Edwin dice la B. Jesús dice la B. Natalie dice la B. No es correcta. José Alejandro dice que la D. Entonces ahí hay varias posturas. La B, Juan Valdés, Álvaro Uribe, y cómo hemos progresado que hasta un presidente está metido acá. Carol Delgado, Karen Rosso, Juan Valdés, Camila, por fin Natalie se decantó, Vanessa también se decantó, Sara Juliet, Lauren, vamos a ver cuántos le atinan. La gráfica debería ir así, dice Luisa Rendón, que debería ir en el otro sentido. Una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación. Tengan en cuenta la relación entre ingreso y subsidio en salarios mínimos. ¿Será que va mal? ¿Qué me está diciendo aquí? Que entre menor sea el ingreso, mayor son el subsidio que me están dando. Que si aumentan esos ingresos, disminuyen la cantidad del subsidio. Listo. Los ingresos y el subsidio correspondiente se dan en miles de pesos y no en salario mínimo legal vigente. No, no tiene nada que ver. Y esa no es la inconsistencia, además no es una inconsistencia. Aquí estamos dando las cantidades en salarios mínimos legales vigentes. Entonces ahí es una equivalencia. Si yo tengo 4 salarios mínimos, solo me dan un préstamo de 4 salarios mínimos. Pero si tengo uno, me dan 22 salarios mínimos. Entonces la A descartada. Creo que fue la primera que descartaron la mayoría. Andy. Están ascendente Camila. Ve porque dice Johnny Bernat la D. Solo una opción, por favor.
Si disminuye de manera constante es directamente proporcional, pero aquí creería que no hay un aumento proporcional. Miremos cuál es la inconsistencia. Aquí dice disminuye 0.5 y aumentó 0.5. Aumenta 0.5, disminuye 0.5. Pero miren acá, aumentó 0.25 y disminuyó 2. Aquí aumentó 0.25 y disminuyó otros 2. Entonces quiere decir que no es directamente proporcional, es directamente correlacionado. B. La correspondencia entre ingresos y subsidios es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. Entonces, eso es lo que acabamos de comprobar. Es directamente correlacionada. La B puede ser, tengámosla ahí. ¿Faltan algunos valores de los subsidios presentados en la tabla? No. Que no represente 1 a 1 no quiere decir que en la transición entre los valores, porque precisamente es una de las cosas que uno debe aprender a leer de una gráfica cartesiana, que así estos valores no estén escritos, existen en el proceso de valor. Ejemplo 1.5. 1.5 va por acá y me da la relación de valor. Además, la gráfica, si se dan cuenta, no es directamente proporcional, como comprobando por ahí por ese valor aproximadamente. Los valores del subsidio deben ser ascendentes, pues a menor ingreso mayor es el subsidio. Es decir, esta frase se contradice en sí misma. Y la respuesta como tal es la B. Felicitaciones a la mayoría que atinaron a la B. Muchos se dejaron enredar por la palabrería de la frase. Los valores del subsidio deben ser ascendentes. Da es al revés. Pues a menor ingreso mayor en el subsidio. ¿Son ascendentes? Claro, porque van de 0 a 25, es la cantidad que tienen. La otra también, lo que sucede es la relación de la gráfica. Que es así, es inversamente relacional. Esta es inversamente proporcional y aquí tendríamos una relación inversamente correlacionada. Una gráfica un poco más real. No va a poder hacer una línea. Una gráfica un poco más real hubiese sido tomar una curva. Que en la curva me muestra una relación directamente correlacionada, es decir, que no hay ese incremento directo en cuadro a cuadro como pasa acá. Creo que le han atinado a varias. Vanessa. Pero ustedes escriben muy rápido y escriben mucha basura. Tienen que centrarse, por favor, porque es que hay cositas. Ejemplo, miren, yo no le veo a Juan Velázquez, hermano, que me llenen el de cosas que no están de referenciando el proceso. ¿Cuál es la inconsistencia? Ah, sí, pues es que hay por ahí un Álvaro Uribe. Listo. Juliet, listo. ¿Por qué la B? ¿Por qué la B muestra inconsistencia? Sencillo, porque esta relación es directamente proporcional. Proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que tiene la misma razón de aumento. Lo que aquí es directamente correlacionada. Correlacionada. ¿Qué es directamente correlacionada? Que por más de que las dos las dos tengan, perdón, inversamente, bueno, directamente correlacionadas, sí, están directamente unidas. Esto es una relación directa, inversamente proporcional. Proporcional en sí es todo lo que tienen que tener en cuenta. Proporcional y correlacionado. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro para que lo tengan muy presente? Proporcional es que siempre me genera una línea recta. ¿Por qué? Porque el cambio de uno a otro es proporcional. Ejemplo, disminuyó, aumentó al doble, debería haber disminuido a la mitad si fueran en ese mismo proyección. Ejemplo acá, empezábamos aproximadamente en 22,
y teníamos una relación casi de 15. Tendría que ir correlacionado. Lo que acá no se presenta. Sí va una aumentando, la otra disminuyendo, pero no en una proporción directa. Por eso la relación es la B. Entonces, una cosa para tener en cuenta es la correlación de las gráficas mientras tienen ahí. Entonces, cuando la gráfica es directamente proporcional en el plano cartesiano, es en este sentido. ¿Por qué? Porque aumenta esta y aumenta esta. Cuando es inversamente proporcional va en este sentido, porque al aumentar esta, está disminuyendo esta otra variable. Directamente proporcional, inversamente proporcional, para que lo tengan ahí muy presente. Listo. Esto es un tipo de gráfica que se llama función parte entera si se procesara como función, pero en este caso es una gráfica de representación proporcional por intervalos como tal. Entonces aquí 20 kilos o menos, aquí viene acá 0, mayor que 20 kilos y menor o igual que 30 kilos y el otro valor ahí, como para que no. Sergio la C, Nairobi la C, Paula León la C, Rosana la C. Ya miramos si hay algún tipo de error. Nicolás, David, Mildred, Andrés, María José, Natalie, Pedro la C. Vanessa, no muestran los kilos. Esa es una de las cosas que tienen que definir. Pedro, Angelina, me merezco un 5, Daniel, Valentina, Laura, Andrea, la C. No, es una función a trozos, es una función parte entera. A trozos es cuando no tiene una regularidad. En este caso, cuando veamos las grafiquitas se van a dar cuenta. Dice, la siguiente tabla muestra la relación entre el peso del equipaje y la tarifa establecida. Entre cierto valor, tiene siempre un valor fijo. 20 kilos o menos no cobran nada. Entonces tengan en cuenta que acá es la cantidad en kilos respecto a lo que van a cobrar. Y la gráfica mayor que 20, entre 20 y 30, 25.000. Es decir, puedo tener 21 o 29 kilos y me van a cobrar exactamente lo mismo. Mayor que 30 y menor o igual que 40. Puedo tener 35, 31, 33 y siempre van a cobrar lo mismo. Entonces lo que tienen que mirar que se represente. Que cualquier cantidad, peso entre cierta variable, aunque aquí ya se juegan sucio un poquito. Y es que no... Bueno, aquí podría ser 20 como para que no se confundan, aunque en esta gráfica no dan los datos de este valor. Aquí solo dan un dato. Y aquí sí dan todos los datos, por alguna extraña razón. Miremos, 20 kilos o menos. Entonces lo que miramos es la primera gráfica. Entre 20 kilos, de 0 a 20 kilos, dice que no hay que pagar nada. Es decir, aquí está bien el kilaje, pero me dice que entre 0 y 20 kilos voy a pagar como 30.000. No me sirve. Aquí que me dice que a medida de 0 a 20 kilos va un aumento proporcional. A medida que va aumentando el peso de 0 a 20 kilos va aumentando la tarifa. Y aquí esto no es verdadero. Acá, que de 0 a 20 kilos, aquí lo podemos tomar como también el mismo valor. De 0 a 20 kilos no hay un cobro, cumple. De 0 a 20 kilos no hay un cobro aproximadamente, lo cumple también. Mayor que 20 kilos y menor o igual que 30 kilos. Entre 20 y 30 cobra como 25.000 pesos. ¿Sí ven? Y acá, mayor que 30 kilos y menor o igual que 40 kilos, 50.000. Entonces, aquí les dice que hay una relación de aumento proporcional. Por más de que esta gráfica no es totalmente exacta porque estaría un poquito corrida, es la única que realmente me interpreta la información lo más cercanamente posible. Entonces, lo que yo les hablaba alguna vez, hay preguntas que se van a presentar para error. Yo debo intentar evaluar la información y la que menos es la respuesta en la C.
Es la que más acertada está, la más cercana. 25, sí, exactamente. Está corrida la gráfica. La gráfica cuando la digitalizaron, pum, se soltó un paso, se corrió un pedacito. Y eso no lo perciben, ellos no se dan cuenta de eso. Porque muy seguramente después de impreso en línea el formato, eso no se da cuenta nadie, no lo revisa nadie. Errores de edición que se tienden a presentar. Pocos, pero se presentan. Hay veces no aparecen los valores, uno tiene que interpretarlo. Entonces aquí esto también sirve el ejercicio de interpretación y sentido común. No ha habido una pregunta que tenga un error y que no sea posible definirlo. Mm, Yalila Leclerc, ya te explico, no hay ningún inconveniente. Esto hay que analizarlo muy bien. Entonces, en este caso llegamos a la respuesta por descarte. A partir de 20 kilos o menos, establecemos la eliminación de varias. Ejemplo de esta. Entonces, ¿por qué descartamos la A? Entonces, borremos. Ya Lila hay varias que están ahí con la duda. Miremos. ¿Qué me está diciendo acá? Que partiendo de cero en el primer ítem, a medida que aumenta el peso, también va aumentando el costo. Es decir, que si tengo 5 kilos me va a costar más que 0 kilos, que si tengo 10 kilos me vale más que 5, que si tengo 15 me vale más que 10. Y acá lo que me dice es que todo peso igual o menor a 20 kilos no va a valer nada. Entonces aquí me está diciendo en este pedacito que sí va a aumentar directamente proporcional. No sirve. Esta misma situación, que entre 0 y 20 kilos no cobro nada, y aquí me dice que entre 0 y 20 kilos hay un cobro de alguna magnitud, 30, 40, no sé, pues también se descarta por eso. Y en este caso pasa algo parecido, dice que de 20 a 40 kilos, de 20 a 40, no hay un valor estándar, no hay un cobro estándar, sino sigue aumentando proporcionalmente. Y aquí lo que me dice es que se mantiene entre 20 y 30 kilos, como acá, se va a cobrar exactamente lo mismo. Entonces también se elimina. Por más de que esta gráfica no es exacta, porque esta gráfica debería estar un poquito corrida acá, hacia abajo, es la que más se aproxima a la respuesta. Entonces, por ende, la respuesta es la C. En este caso, que hay un error. De vez en cuando es bueno traerlos, esos errorcitos, para que duden, no siempre dispongan de la información que tienen ahí como tal. Otro, y veo preguntas. No, ¿cuál break, Luisa? Hoy no tenemos break. Bueno, listo, vamos a hacer un corte de 5 minuticos. 5, mientras, si tienen preguntas, háganla, por favor. 5 minuticos. Igual vamos a terminar unos 5 o 10 minuticos alargados, Natalie. Sí, Laura, porque realmente el concepto, conceptualizar eso no tiene concepto. Es definir relaciones numéricas y eso se le dificulta a uno mucho. Porque tengan en cuenta que en matemáticas casi el 70% va a ser análisis gráfico, análisis de tablas, análisis de plano cartesiano. Entonces es una parte muy fuerte que por más de que no maneja un concepto claro, eh, sí tiene una cantidad de procesos implícitos. 5 minutos. ¿Por qué no contesto el correo, Sofía? Porque este fin de semana no lo revisé. Esta semana me pongo en la tarea de contestarles el correo de promesa. De aquí al viernes ya les he contestado a todo el mundo los correos que me hayan enviado. Ya llevan 2 minutos del break, así que hoy no, mañana miro el correo un rato por la noche y respondo. Voy a responderte tu correo específicamente, Sofía Lorena. Mañana lo busco y te lo respondo. Ya sea en la mañana o en la tarde. ¿Listo? ¿Cuál pregunta? ¿Kevin esta o la que me envió al correo?
Eso suele, ustedes no pueden, alguna vez les decía, en el punto en que están presentando el examen, ustedes no se pueden poner a discutir con la redacción. Ustedes deben intentar analizar la información lo más claro que se pueda para poder llegar a la respuesta. Errores de redacción por un montón. Si no, pregúntenle a Mónica, que ella maneja mucho más la redacción que yo y errores de redacción en las preguntas del ITFES por montones. Tengan en cuenta la relación de los ejes ordenados del plano cartesiano. ¿No entiendes la 6? Durante el entrenamiento la mayor velocidad que alcanzó Pablo la obtuvo. Solo Pablo, tienen que centrarse en el análisis de la gráfica de Pablo. Exactamente. Estas preguntas parecen de física pero salen en el núcleo de matemáticas porque es análisis de relación proporcional y variacional. Y digamos las gráficas de velocidad, contratiempo, aceleración, fuerza, todos son análisis proporcional de variables. Es que a un minuto del corte. Mildred, Carol, Yalila Leclerc, Dana, Natalie, Anderson, Ángela García, Carol Soyo, Julián Coy, Jessica Ramos, Valentina, Carol Delgado, Silvia Peña, Pedro Castro, Kevin Cruz, Cassandra Cruz, Laura Cenejoa, Diego Monsalve, Daily Sofía. Todos están respondiendo ya. Creo que no se tomaron el break. Muchas veces uno con esa saturación, yo sé que venían de química y entrar a matemática, eso como que lo satura, pero eso es bueno, me parece de hecho muy bueno ese proceso, que de vez en cuando lo hagamos, que les saturemos a ustedes en el proceso, cosa de que eso es lo que pasa en el examen. Uno en el examen pasa de física a química, de química a matemáticas, de matemáticas a lectura crítica, y eso a la cabeza se le va poniendo a uno muy grande, entonces, entre más entrenado esté, mucho más fácil. No, eso yo la coloco ahí para que la vayan analizando, no para que... mi amigo Álvaro Uribe dice que se llama Fabián, entonces cambia el nombre. Listo, se acabó el break. Bueno, les quedan 45 segundos según ese reloj de allá. Camila, Nairobi, José, Rosana, John Restrepo, María Camila, Lauren, Luisa. ¿Cómo les ha ido hasta las preguntas que hemos respondido hasta el momento? Lauren, que dijo que en esa le iba bien. Sí, claro, Mateo, a hora de almuerzo. Listo, se les acabó. Entonces, miren, en este caso, en sí son tres gráficas en un mismo sistema cartesiano. Juan, Pablo y Pedro. Lo que tienen que entender en principio es que el análisis de Juan no se hace desde la misma distancia para Pablo y Pedro. Pablo y Pedro recorren una distancia desde cero porque parten de acá. Ambos recorren exactamente la misma distancia, 25, bueno, 25 no, 30. Pues, un valor ahí como intermedio, entre 25 y 30, creería yo. Eh, Ahora, Juan está recorriendo 15 metros menos de lo que están recorriendo los demás. Creería que esto va como así. Y yo creería como así. Como para tener una referencia. Aunque... Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y dos, que Pedro no gasta el mismo tiempo
que gastan Pablo y Juan. Entonces, ya con ese análisis inicial entendemos uno, que Juan gasta el mismo tiempo en recorrer una distancia menor que Pablo, que Pedro recorre la misma distancia que Pablo pero en menor tiempo, es lo que me dice la gráfica. A partir de esa información, análisis inicial, yo empiezo a definir las respuestas. ¿Qué es lo que me decían de la redacción? Sí, posiblemente no esté muy clara. Dice, de la gráfica anterior se puede afirmar que al afirmar es que es una respuesta afirmativa, válida, verdadera. ¿Los tres atletas recorren la misma distancia? No, falso. ¿Por qué? Porque Juan recorre 15 kilómetros menos. B, ¿los tres atletas estuvieron corriendo durante el mismo tiempo? Falso, porque Pedro hace el recorrido en 60 minutos menos. C, Pablo recorrió más distancia que Pedro y más que Juan. Entonces miremos, en cuanto a distancia, Pablo y Pedro recorren exactamente la misma distancia. Y aquí le dicen que Pablo recorre más distancia que Pedro. Falso. ¿Por qué? Porque parten de cero y recorren la misma distancia. Lo único que cambia entre Pablo y Pedro es el tiempo. Y la última es la D. Pedro recorrió durante menos tiempo que Juan y que Pablo. Esa es la respuesta correcta, la afirmación correcta. La 5 era la D. Varios la atinaron. Varios. Listo. La D es la quinta, es la D. Y la sexta. Durante el entrenamiento la mayor velocidad que alcanzó Pablo la obtuvo. Entonces ahora dice, elimine Juan, elimine Pedro y solo vamos a mirar la relación de Pablo. ¿Qué es lo que sucede? Sí, parece física, pero es una relación de proporcionalidad. A mayor distancia recorrida y menor tiempo quiere decir que tiene una mayor velocidad. Entonces lo que hay que definir es cada uno de los intervalos. Entre los primeros 20 minutos. En los primeros 20 minutos él recorre 10 kilómetros, es decir, está recorriendo 5 kilómetros por cada 10 minutos de tiempo. Entre el minuto 20 y el minuto 30 está quieto porque no hay cambio de posición, entonces ese no nos interesa, que está en cero. Entre el minuto 30 y 60, del 30 al 60 hay un espacio en el que está quieto, entonces lo que tenemos que analizar es la relación tiempo-velocidad. Recorre 5 kilómetros como en 30 minutos. Aquí recorre 10 kilómetros en 20 minutos, sigue estando el primer intervalo mayor. Y entre los últimos 40 minutos, de 40 a 100 recorre 15 kilómetros también. Aproximadamente, digamos que está por acá. De 12 kilómetros en 40 minutos. Entonces, quiere decir que si recorrió 12 kilómetros en 40 minutos, cada 10 minutos, que es lo que estamos analizando, recorre 3 kilómetros cada 10 minutos. La máxima velocidad está en el intervalo A. Solo análisis proporcional. Entonces en el sexto es el A y en el quinto era la D, D y A. Creo, sin temor a equivocarme, que muy pocos le atinaron a las dos. No sé, por lo que alcancé a ver. Todos pueden cambiar la información, es decir, no peleen por cambiar las respuestas. Ustedes pueden cambiar la información hasta la opción de respuesta hasta que entreguen la hoja de respuesta. ¿Estamos? Aquí dice Paula que sí le atinó, Natalie que también le atinó, Mildred que también le atinó. Pedro dice que es mejor mirar la pendiente. Discuto, pero más adelante miraremos si sí es más válido eso. Paul también le atinó. Ahí me dice que le quedó bien. La 5C no. Entonces, porque dice, miren lo que dice. Pablo recorrió más distancia que Pedro y que Juan.
Y Pablo y Pedro recorren la misma distancia, pero borramos para que se vea. Lo que sucede es que ustedes no tienen que analizar la distancia es en el eje Y, en este caso. ¿De dónde parte cada uno de ellos? Pablo parte de 0 y Pedro también parte de 0. Llegan al mismo punto, digamos 30, no sé. Ambos están recorriendo exactamente la misma distancia. Entonces Pablo recorrió una distancia igual a Pedro, no una distancia más. No recorrió más distancia que Pedro, sino recorrieron la misma distancia. Ambos son mayor que Juan, pero entre los dos recorrieron la misma distancia, Pablo. Dana también latinó. Bien, María José. Miren, no se preocupen de que si le atinan o no le atinan, no se preocupen. Esta es con la misma gráfica. Karen, exactamente. Solo que Pedro fue más rápido. No, es mentira. Mientras ustedes borren bien estén haciendo con borrador de nata y borren muy bien, no la va a detectar. Porque lo que detecta el escáner, hijos, una cantidad de mitos que tienen. Pregunten antes de. eh, el escáner lo que hace es que como cuando uno raya mucho con un lápiz, no sé si se dan cuenta que queda como reflectivo, como un reflectivo, eso es lo que hace el escáner. Identifica en qué punto se está reflejando y pare de contar. Por eso hay que rellenar muy bien los óvalos. Listo. Para algunos que no entendieran. Lo que pasa es que es análisis de la información gráfica. Entonces, vamos a hacerlo en valor. Entonces, Juan parte de 15 a 30. Digamos que el tope aquí es 30 en el análisis, de 0 a 30. Entonces, Juan recorre de 15 hasta 30. Juan. Pablo parte de 0 y llega a 30. Pablo parte de 0 y llega a 30. Pedro parte de 0 y llega a 30. Entonces, eso es para la primera pregunta. Entonces, aquí lo que tenemos que definir es quién recorrió más distancia. Juan recorrió 15, Pablo 30 y Pedro 30. Entonces, la respuesta, digamos, la C no sirve porque aquí me dice que Pablo recorrió más distancia que Pedro. No nos sirve. Los tres atletas recorrieron la misma distancia. No nos sirve porque Juan recorre solo 15 kilómetros. Ahora, en tiempo. ¿Los tres atletas recorren el mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque en el eje X, que es el que me define el tiempo, Juan y Pablo salen de 0 minutos, es decir, desde el tiempo original, y duran 100 minutos, mientras que Pedro parte una hora después. Cuando ellos ya habían recorrido durante 60 minutos, Pedro sale y hace el recorrido en 40 minutos. Entonces ahí ya tienen la otra. Y en este caso, pues a partir de la relación de los intervalos, tenemos que mirar quién recorre mayor distancia. Entonces recuerden que velocidad, para que lo puedan hacer un poco, hagámoslo acá para que los demás vayan respondiendo esta pregunta. Vamos a mirar la velocidad de cada intervalo acá, en la pregunta sexta. Entonces, recuerden que velocidad es distancia sobre tiempo. En este caso, recorre 10 kilómetros en 20 minutos. Entonces acá decimos que está recorriendo 0.5 kilómetros por minuto en el primer intervalo que me dan. En el segundo me dicen que es este pedacito. En este pedacito está quieto porque no hay cambio de posición. En el tercero, que es de 30 a 60. 30 minutos, entonces esta es la velocidad en 1, la velocidad en 3. 30 minutos y lo único que recorre es de 10 a 15, es decir, 5 kilómetros en 30 minutos, es decir, no hace un recorrido significativo, es decir, hace un sexto, algo como 0,16, sigue siendo menor el primer intervalo. Y en el último dice de 15 a 30,
la última velocidad de 15 a 30 y 15 kilómetros en 40 minutos. Simplificamos y nos da 3 cuartos, no, perdón, 3 décimos, 3 octavos, quinta, y 3 octavos son aproximadamente 0,4 aproximadamente. Sigue estando menor que el otro valor. Entonces ahí tienen el por qué tendrían que ser los valores distintos. Ahora sí hagan la de acá. La C de Cristo, C. ¿Todos se decantaron por la C? No, Yalila Leclerc dijo la A, Sara Torres la A, Daily la B. Bien, bien, bien. Miren, tampoco es bueno que todos tengan la misma, porque una de dos, no están haciendo el proceso y se están copiando. Y tengan en cuenta lo que decía Aristóteles, uno muchas veces aprende más de sus errores que de sus aciertos. Así que muchas veces es muy bueno fallar. ¿Por qué? Porque tiene uno el espacio de mejorar en la situación. Listo. La C, Valentina dice la M, Karen la C, Sergio la C, Camilo la B, Sergio Radical la C, Cristian dice que no entiende, Silvia me da las gracias o le da las gracias a alguien, Carmen dice la C, John Restrepo la C, Carmen Eliana la C, Indira la B, John Restrepo la C, no entiendo esa pregunta, profe. Listo, no hay problema. Sí, precisamente por eso es un temita que hay que dedicarle desde el comienzo mucho tiempo, porque aparentemente son cosas muy simples, pero el valor aquí es muy difícil, dice. La relación entre la distancia por Juan y el tiempo empleado para recorrerla está presentada por qué ecuación. Una forma simple, Juan, estamos aquí en Juan, de establecer es que a partir de la asignación de valores de tiempo me dé el valor que me está dando en distancia. Ejemplo, si yo le doy a cualquiera de estas ecuaciones un tiempo de 0, el resultado me tiene que dar 15 para que sea la gráfica inicialmente válida. Ejemplo en la A, vamos a ir tomando uno a uno. La A. Si yo digo que la distancia es igual a 15 por el tiempo, vamos a calcular que el tiempo sea 0, es decir, al inicio. El resultado que nos tiene que dar en distancia es 15. Si no nos da, es porque la ecuación no cumple. Entonces démosle al tiempo 0. En el A, 0 por cualquier número nos da 0, entonces nos dice que en la A la distancia es 100. Quiere decir que la primera ecuación no es. La B, distancia, dice que es 100 por 0 más 15. 100 por 0, 0, 15. Quiere decir que la B puede ser. La B puede ser, no sabemos. Bajo el mismo principio la D también puede ser, porque un décimo por 0, 0 y nos da 15. Y la D no puede ser. Entonces la respuesta está entre B y C. A ver cuánto le atinan. Ahora, tenemos ahora que tomar otro valor. Ejemplo, el 100. Le podamos dar ese valor de 100 y miramos que nos tiene que dar 25, 30, nos tiene que dar aproximado. Entonces, verifiquemos la B. La B me dice, si ahora ya le damos tiempo 100, que es el valor que estoy tomando acá, me tiene que dar aproximadamente el valor que tengo acá, que es 25, 30. Es decir, por la gráfica no la puedo calcular, pero digamos que es 25 o 30, tiene que darnos alguno de los dos valores. Yo digo 100 multiplicado por 100 más 15. 100 por 100 nos da 10.000, más 15 nos da 10.015. En ningún momento es el resultado. Entonces la B no es. Por ende la respuesta es la C. Verifiquemos la C. Un décimo por 100 más 15. 100 dividido 10 por 1 nos da 10, más 15 nos da
25. Quiere decir que la respuesta reafirmada y confirmada, la respuesta es la 100. ¿Por qué 100%, Vanessa? Porque en la B decimos que el tiempo, vale 100. ¿Por qué estamos tomando 100 y 0? Porque son los valores extremos que me da valores exactos. Tiempo 100 y tiempo 0. Por eso estamos dándole esos valores. La C entonces, Mariana, sí. Brandon, la C. Julie dice que no. Lorena Alvarado, no te preocupes, puedes repetir la clase, Lorena, y me escribes a mi correo y con todo gusto te complemento. Sí, Cassandra, pero como todavía en teoría no estamos manejando el concepto de función, porque manejáramos el concepto de función, planteamos la ecuación general de la recta y nos tiene que dar. Pero es intentar hacerlo sin ese recurso, precisamente por eso se llama variación y análisis de plano cartesiano. Bien, Mariana, hay unos que están afinaditos hoy. Lauren, listo. Natalie, esa es la mejor forma, tienes toda la razón, comprobando cada ecuación. Listo, miremos otra. A ver si también él hace otro par de preguntas un poquito más con... Uy. Última, última de la gráfica nomás, la 9 nomás. Ahí las otras las dejamos otro día. Sara, porque entonces venga, le dedicamos un tiempito más para cierre. Mientras... ¿Por qué tiene que dar 25? Porque es el valor al que aproxima la distancia acá. Entonces, cuando llega un tiempo de 100, aproximadamente el valor es 25. Lo que sucede es que esta gráfica no es que esté muy proporcional, o mis líneas no sean muy proporcionales. En tiempo 100 tiene que darles un resultado de 25. En tiempo 0 tiene que darles un resultado de 0. Tabulando en cada una de las gráficas es que obtenemos los resultados. Si se dan cuenta, por eso fue que eliminamos ejemplo la A. La A nos daba 15 por 0, 100, entonces no nos daba. La D pasa lo mismo, 10 por 0, 0 más 100, 100. Nos quedaban B y D, entonces teníamos que comprobar con 100, con tiempo 100, y tenía que darnos aproximadamente 25. La B nos da 100 por 100, 10.000 más 15, es decir, 10.000, 15. Mientras la C nos da un décimo por 100, nos da 10 más 15, 25. Entonces, esa es de tareita. Sí, Laura Fernanda. Listo, entonces, para que no les explote más de lo normal, esas dos quedan de tarea. Entonces, háganlas, me pueden enviar la respuesta al correo, o las tienen presentes para la siguiente clase en 8 días y los vamos a trabajar. Hijos, chicos, lo de hijos es una... En el colegio que trabajo con niños pequeños, entonces les acostumbro a decir hijos. Es más fácil que decirle chino o algo así. Mi correo es el que va a quedar a continuación. Entonces, muchas gracias por estar presentes. Les agradezco sobremanera que me envíen preguntas para poder armar el trabajo de la semana entrante. Igual yo tengo ahí varias preguntitas que han quedado como pendientes para que las verifiquemos. Agradecerles el acompañamiento, agradecerles la participación, felicitarlos por ese compromiso que tienen. Recomendarles que no se preocupen si no han acertado tanto. Tampoco asegurarse del conocimiento si han acertado mucho, pero mientras tanto que tengan una muy buena noche, que pasen un resto de semana muy buena y nos vemos el día jueves en física. Aquí los espero, entonces que tengan muy buenas noches. Un saludo a cada muchacho, un abrazo a cada niña, entonces que les vaya muy bien. No, Diego, es decir, la labor de toda persona que aprenda es transmitir su conocimiento. Debería ser la finalidad del que sabe. Uno sabe es para enseñar, así no sea profesor, sino el conocimiento es para transmitírselo a los demás.
Entonces, chicos, una muy buena noche al lugar de Colombia en que estén. Entonces nos estamos viendo. Miren, por favor, así escríbanme solo para... No sé, venga, profe, usted está loco o alguna cosa así, pero escríbanme que eso me ayuda a verificar el nivel de contacto que tenemos unos con otros. Entonces, nos hablamos muy bien. Todos escríbanme, por favor. Chao.